reemplaza, digamos, que no tiene que ver con la eutanasia, sino de decisiones autónomas. Entonces, bueno, vamos a recorrer primero los modelos y las relaciones, vamos a trabajar un poquito desde esos modelos, reflexionando sobre la peli del doctor, para ver en el marco ético, y de ahí vamos a profundizar en estas reflexiones que me gustaría mucho conversar con ustedes, porque a veces no se da un espacio para conversar en el aula sobre esto, y es bien delicado y se van a encontrar con estas situaciones y estos dilemas éticos. Entonces me parece importante plantearlo. Entonces avancemos, ahí tienen en el libro de Vidal y Benito, están los modelos, algunos están en las primeras páginas, en la página 19, pero ahora vamos a trabajar en uno que está en la página 33, por si quieren tomar, para que no escriban lo que ya está en el libro. Yo solamente, ustedes el material ya lo tienen, la idea es reflexionar y enfatizar en las cosas que podrían desde la teoría generar algún tipo de confusión o algún tipo de aporte que les ayude incluso para la evaluación, para el parcial, ¿sí? ¿Están ubicados entonces? ¿Dónde estamos? En el libro principal. Y vamos a trabajar con algunas cosas de Gallard también, porque me parece también importante reflexionar sobre el consentimiento informado, ¿no? Que es un instrumento importantísimo que tiene esas dos partes, ¿no? Consentir e informar. Y también en el material, ya después cuando les comparta pantalla les voy a ir mostrando, vamos a trabajar con algunos de todos esos, en la parte donde está la parte práctica, donde todos los casos, los dos o tres casitos de bioética, y reflexionar, leer juntos el caso de Fernanda, y reflexionar qué principios, eso también puede ser un trabajo que pueden ustedes realizar para la promo, qué principios se cumplen y cuáles no en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver en la peli y lo vamos a ver en el caso Fernanda. ¿Están listos para el desafío? Estamos casi 80 ya, así que bueno, vamos a avanzar. El primer modelo, donde yo me voy a centrar, es el modelo que más datos nos da, ¿no? Que es el modelo de la relación cuasi diádica de Pedro Laín Entralgo. A mí me interpela muchísimo este modelo porque está fundamentado en dos partes, en el vínculo, o sea, en la relación, y en los momentos. Entonces, para Laín Entralgo, como nosotros lo dijimos el primer día de clase, la relación médico-paciente es un encuentro entre personas. Entonces, si ese encuentro se da entre las personas, una de las personas está padeciendo algo, un sufrimiento, tiene una enfermedad, o un riesgo de enfermedad que está investigando, y por el otro lado, el otro es el profesional capacitado para brindar esa atención. Entonces, ese encuentro está basado en la relación, y esa relación, Laín Entralgo la llama binomio de menester-amor o menester-afecto, ¿sí? Entonces, esto está fundado en esta relación de ser ayudado desde una relación cálida, una relación afectiva. Entonces, hay alguien que le falta algo, que tiene una carencia, y hay alguien que debe satisfacer esa carencia. Pero si no hay un acto afectivo o un acto humanizado, como lo llamamos también, no es posible que sea de la misma manera. Entonces, esto que estamos trabajando de la comunicación asertiva a través de las competencias comunicacionales nos va acercando a este modelo, es como que nos sustenta, ¿sí? Entonces, tenemos que ver a la luz de la época, del momento, ¿no? ¿Qué sucede culturalmente? ¿Qué pasa? ¿Qué progresos científicos tenemos para ofrecer? ¿Qué técnicas tenemos para ofrecer? Y vamos a reflexionar sobre estos 4 momentos, ¿no? Estos 4 momentos que no siempre se dan
separadamente y escaladamente o en sucesivamente, sino que se dan prácticamente al unísono, como simultáneos, ¿no? Entonces, nosotros tomamos conciencia que al mismo tiempo estamos haciendo algo que influye, que incluye lo cognoscitivo, o sea, tenemos que estar pensando y usando nuestra mente para decidir un diagnóstico, para ver cuál es el modo que conocemos nosotros los profesionales. Estamos en un marco, digamos, donde nos vamos preguntando sobre cosas objetivantes, o sea, tenemos que basarnos en hechos, ¿se acuerdan como hablábamos la otra vez? Y para el mismo tiempo hay un conocimiento del otro, o sea, yo conozco las relaciones del otro. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es la operatividad, o sea, nosotros operativamente estamos haciendo un acto médico, un acto social, ¿sí? Entonces, al hacer ese acto social hay una acción, nosotros hacemos una prescripción, una indicación, guiamos, en el caso de ustedes, al paciente de cómo se tiene que posicionar para que la placa salga mejor, para que el estudio salga mejor. Entonces, va a aparecer la necesidad de una escucha empática, ¿no? Entonces, eso empieza desde el mismo momento que me encuentro con el paciente o que el paciente saca el turno y se le dan las indicaciones para que llegue para hacer ese estudio, por ejemplo, hasta el saludo final. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo un acto social y un encuentro. Entonces, eso de que hablamos de la entrevista, ¿no? En qué partes tiene. Y esto tengo acá al lado, al frente, una obra. Espero que ustedes no escuchen el ruido que yo estoy sintiendo de los taladros. No, díganme que no, porque es tremendo. Entonces, si ven que me distraigo es porque me están taladrando un poco. Y la parte desde el pedido de consulta hasta el alta, y que implica que yo estoy haciendo un juicio de alguna manera. No es lo mismo decir que hago un juicio cuando hago un diagnóstico que etiquetar. ¿Se acuerdan que habíamos diferenciado esto, no? Entonces, ese momento operativo, que lo llamamos acto social, en sí mismo es terapéutico. ¿Qué quiere decir que es terapéutico? Que genera un cambio. El diagnóstico no es lo mismo que el momento diagnóstico que el momento terapia, pero cuando se realiza un diagnóstico estoy generando algo, una modificación, le pasa algo a la persona, hay un antes y un después, ¿sí? Al mismo tiempo, ese momento también tiene un momento, ese acto tiene también un momento afectivo. Y es distinto, eso lo vamos a ver en el tipo de relaciones, ¿no? Cómo ese afecto se da en la camaradería médica, entre los profesionales, ¿no? El compromiso entre los compañeros, cómo se da la transferencia y la contratransferencia, que ya vamos a ver más adelante, que son aspectos inconscientes que se dan en la relación, ¿no? Algo que a mí me depositan y algo que a mí me pasa cuando el otro me deposita su situación angustiante o de preocupación. Y esa entre comillas, como la llama Laina Entrago, amistad médica o amistad del profesional de la salud, va a implicar una confianza, un efecto de confianza. Esa confianza va a generar mucho más beneficencia, y ese afecto que se da al máximo cuando se da el proceso cuando me transfieren la información, va también a convertirse en un momento ético-religioso. ¿Qué quiere decir? Que ese momento se tiñe de algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa ético-religioso? Que implica valores, implica qué es lo trascendente para esa persona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos, aunque estemos en un momento corto, ¿qué le sirve? ¿Qué le ayuda a pensar en para qué sería útil o sería necesario para él sanar? ¿Cuál es el sentido que tiene para él recuperarse de esta situación de sufrimiento? Entonces ahí van a empezar a dar vuelta todos los principios y todas las normas bioéticas que hoy vamos a desarrollar. En el material que ustedes tienen desarrollado más las normas éticas, que son dos,
que las vamos a ver, pero yo les voy a desarrollar y les voy a profundizar a lo que no tienen ahí en el libro, que es sobre los principios, ¿sí? Los 4 principios y los que se desglosan de eso. ¿Qué me interesa reflexionar sobre la INA Entralgo? Esta relación que él habla de cuasi-diádica tiene que ver con esta palabra de la característica de la díada, ¿qué nos une en esa relación? ¿Qué tenemos en común? Desear recuperar la salud. Nosotros deseamos ayudar al paciente a que recupere su salud y el paciente desea recuperar su salud. Entonces, cuando está el enfermo y está la persona que le implica al otro, va a haber una cosa más externa para uno, o sea, para el profesional va a ser algo que sucede fuera de uno, y para el paciente es algo que le está sucediendo a él mismo. Entonces, las implicancias son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué les tiene que quedar de acá? Que este diagnóstico surge siempre de un encuentro y que hay una interacción y un contexto, siempre. Entonces, este concepto de salud-enfermedad en esta época implica toda una serie de concepciones y de contexto, de emociones que van intercambiándose, ¿sí? Después ahí en la página 19 tienen otro modelo, que es el modelo interaccional, ¿sí? Este modelo se centra entonces en las relaciones, en las interacciones y de nuevo volvemos a traerlo del contexto. Acá, porque esto digamos aparece en 1960, aparecen todas aportes de distintas teorías, la psicología social, la teoría de la comunicación de Václavic, Bateson, Collins, Rogers. Rogers tiene un aporte muy interesante porque él dice que cuando uno se comunica con otro, tiene que pensar no en que está con un trastorno, con una enfermedad, sino que está con otra persona. Entonces, que tiene que sentir, más allá de cualquier teoría, que se comunica con otra alma humana. Entonces, es un encuentro de personas, de almas humanas. Entonces, este valor que le da Roger es un aporte interesante que a ustedes a lo mejor les parece habitual, pero en ese momento animarse a pensar desde este lugar representa una revolución, ¿no? Entonces, estos modelos nuevos de comunicarse con el paciente ayuda a comprender mejor las relaciones humanas, ¿no? Entonces, esto va a estar basado no solamente en la información, sino que también tiene en cuenta otras teorías y modelos hasta matemáticos, ¿no? En esto. Entonces, es muy interesante. Entonces, la comunicación se va a caracterizar por una persona que vive en una sociedad que se caracteriza por determinadas cosas. Y habla de 3 modalidades de la comunicación. Intrapersonal, o sea, con uno mismo, interpersonal, entre las personas, y social, de esas personas, con toda la sociedad. Y como la comunicación es un proceso, y hay un intercambio de información, se retroalimenta en constante cambio, o sea, mientras yo comunico, informo, eso como es ida y vuelta, se va como fortaleciendo y como enriqueciendo, ¿no? Entonces, el contenido va a ser lo que yo informo, la información que circula, pero también va a circular algo emocional y algo vincular por cómo me relaciono en ese acto de comunicación. Entonces, va a haber sentimientos, va a haber emociones, y eso va a involucrar y va a modificar la interacción. Por eso se habla de que el proceso es multidimensional. Intervienen, ¿se acuerdan cuando dábamos la primera clase? Todas las dimensiones. Nos pasa algo en el cuerpo, nos pasa algo en la emoción, nos pasa algo en el vínculo, nos pasa algo en el pensamiento, nos influye, nos pasa algo en la actitud, y nos pasa algo con nuestros valores. De pronto uno tiene un valor, el otro tiene un valor, entonces cuando eso se cruza, hay influencias. Entonces acá nos vamos a centrar en una cosa que suele traer dificultades, yo quiero que reflexionemos profundamente. Nos vamos a parar en la palabra relaciones y vamos a ver cómo se caracterizan
esas relaciones, cuando lo miramos, para que no se confundan, lo tenemos que mirar desde el rol. El rol es el papel, que la posición, la actitud que yo ocupo. Entonces no es lo mismo mirarlo desde un rol de docente, de estudiante, de médico, de paciente, o entre profesionales de la salud. Entonces, esos tres tipos de relaciones van a marcar estos nombres, digamos. Vamos a hablar de relaciones complementarias, número 1, relaciones simétricas y relaciones paralelas. Ahora nos vamos a parar en lo complementario, que sería hacia donde aspiramos que sean las relaciones. Lo complementario implica una característica, mirándola desde el rol, que sea asimétrica. O sea, para que haya un complemento, como un ángulo, ¿no?, de 90 grados, complementario, significa que hay una asimetría en el rol. O sea, los roles que se complementan son diferentes en la función, pero no compiten ni se oponen. ¿Sí? Al no competir y se oponen, va a articularse esos dos roles para trabajar con un objetivo común. Entonces, a mí me toca transmitirles los conocimientos para que ustedes logren aprender la materia, pero los dos tenemos el objetivo del aprendizaje. Uno ayuda a implementarlo, pero ustedes también traen sus bagajes, porque ustedes no son una tabula rasa, tienen un montón de cosas que van entrelazando. Entonces, si bien en este tipo de relaciones complementarias asimétricas hay uno que ejerce un rol y otro ejerce otro, clásicamente hay alguien que tiene un poco más de control. En este caso podría ser el docente, o en el caso podría ser el médico o el profesional tratante, ¿sí? Entonces, este tipo de, clásicamente, rol médico-paciente, entre comillas, vamos a decir que por la confianza que se ejerce, se somete a una indicación, ¿no? O sea, ustedes confían en lo que les dice el profesional. Por acá me están pidiendo una admisión. ¿Ingresó? No sé, ¿no? Creo que sí. Entonces, bueno, la idea es que este tipo de relaciones van a ser estables, eficientes, predecibles, porque cada uno sabe qué le corresponde, ¿no? Qué poder tiene en las decisiones. Después está el segundo tipo de relación, que se llama simétrica, ¿no? Imagínense, para ir diferenciando esto, váyanse imaginando que la relación complementaria es como una casita que tiene un techito de 2 aguas. Entonces, si ese techito de 2 aguas, con sus 2 paredes que lo sostienen, cada pared cumple una función, pero las dos son necesarias para que se sostenga la estructura. Entonces, eso les va a ayudar a entender esta relación, ¿no? Entonces, si una de las paredes se acerca demasiado de este lado, queda libre esto y se puede caer esta parte de la estructura. Y si se aleja demasiado, también queda la estructura sin ser sostenida. Entonces, esto les va a ayudar a entender una relación complementaria y asimétrica. Cuando pensamos en simetría, vamos a pensar todo lo que constituye la columna de un mismo lado. Entonces, todas las personas, los que cumplen el rol de estar de este lado de la columna, van a constituir una relación simétrica, porque no hay desigualdad. Todos tienen la misma función, ¿no? Hay una relación de cooperación mutua, ¿no? De todos sostenemos esa parte. Y el control está repartido entre esas personas. Cuando ustedes armaron los grupos, todas las personas que constituyen ese grupo formaban una relación simétrica, ¿no? Y todos cooperaban para el objetivo de lograr ese trabajo juntos, ¿sí? Entonces, la relación entre profesionales también es una relación simétrica. Entonces, se comparten ideas,
responsabilidades y decisiones. Ven cómo va cambiando, ¿no? La relación entre la complementariedad y la simetría. Y el tercer tipo de relación, que es, a veces parece difícil de comprender y es a veces lo que más vemos, es la relación paralela. Esta relación paralela, cada uno tiene sus objetivos, no son comunes los objetivos. Entonces, el control es como si se transfiriera un momento para otro. O sea, nosotros tenemos la tarea, por ejemplo, el médico tiene la tarea de dar el diagnóstico y impartir el tratamiento. Las enfermeras tienen el lugar de cuidar al paciente. Los psicólogos de escuchar la situación emocional y los que le genera dificultad en el vínculo. Y otras cosas, ¿no? Y ver las relaciones y de pronto cada uno, y no estamos todos en pos de eso. Entonces, este viraje que hay entre quedarme en lo paralelo, concentrado nada más que en lo que yo tengo que hacer, y acercarme a lo complementario, y al mismo tiempo trabajar con mis compañeros en lo simétrico, entonces estas relaciones paralelas a veces vira para lo complementario y a veces vira para lo simétrico, pero es diferente. Entonces, imagínense dos líneas paralelas que nunca se chocan, nunca se tocan. El complemento es así, ¿no? Como la casita. Entonces, esto es importante porque acá el control se pone cada uno y la comunicación, si bien es más flexible, no es que sea todo negativo, puede ayudar en algo particular. Cuando hay, por ejemplo, una interconsulta o algo, es para evitar un malentendido. Entonces voy a decir, no, esto lo va a decidir enfermería, o esto lo va a decidir el tal servicio, ¿sí? Entonces, en algunos momentos es necesario pensar en una situación paralela para que no se influya en eso, sobre todo cuando hay que tomar decisiones éticas y decisiones complejas, ¿no? Cuando hay un dilema, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece importante reflexionar porque si no pareciera que lo único bueno es lo complementario, no. Según la necesidad y qué se necesite decidir, vamos a establecer relaciones complementarias, simétricas o paralelas. ¿Estamos? Entonces, esto es una pregunta que yo suelo hacer y entonces cuando cada uno va por su lado, ¿no? Entonces es paralela, pero también es necesaria que exista. Y otra cosa que plantea este modelo, ¿no? Interaccional, es justamente la interacción. Entonces, cómo la acción y el afecto recíproco va a afectar a todos los miembros del equipo, ¿no? Ya sea lo verbal o no verbal, si hay coherencia o si hay comprensión, si de pronto el dinamismo que se da después en el capítulo 3 vamos a ir viendo eso, y en el 5 también, cómo se da esta relación de la alianza, ¿sí? Y el tercer elemento importante de este modelo es el contexto, ¿sí? El ambiente donde interactúan. Cuando nosotros hablamos de clínica, hablamos de los casos singulares, y si no está contextualizado, es como si nos quedáramos en un laboratorio, ¿sí? Entonces, la idea es que yo tenga en cuenta el lugar y cómo ese lugar donde estoy trabajando condiciona lo que sucede. Entonces, lo gestual, la actitud corporal, mi tono de voz, va a ir variando. Y no es lo mismo estar dando información o estar relacionándome en un consultorio externo que estar en la guardia, en una emergencia médica. No es lo mismo que estar en el mostrador, en el informe, donde puede estar la secretaria o uno mismo dando una información al paciente, que estar en la UTI, en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo distinto que hay en cada uno de esos contextos. Los colores son distintos, los sonidos son distintos. No es lo mismo cuando estamos, no sé, las alarmas que hay o los sonidos que hay, el ruido, el sonido de los instrumentos, ¿no? De un resonador, de una placa cuando se mueve para hacer la radiografía o la camilla, la disposición, las normas que hay que tener en cuenta para eso, con qué entrar, con qué no entrar, si se tienen que poner un chaleco, si no. Entonces, todas esas cosas van a cambiar totalmente. Entonces, el contexto es tan importante como el tipo de relación y cómo se da la interacción recíproca, ¿sí? Entonces, algunos van a favorecer más o menos, algunos van a dar
más o menos intimidad o privacidad, y eso va a modificar si la persona está más calma, más serena o más estresada, más nerviosa, ¿sí? Entonces, a usted no es lo mismo una persona que entre en alerta que una persona que entre serena, tranquila, o ya conozca el lugar, otra persona que por primera vez entra. Va entendiendo entonces esto, ¿no? Entonces, en este modelo interaccional van a encontrar muchos tipos de relaciones. A ver, pensemos, médico-paciente. ¿Qué tipo de relación estaría predominando entre el médico y el paciente? Complementaria. Complementaria, exacto. Entonces, cuando pensamos en el médico y la familia o el cuidador principal, también, ¿verdad? Se daría este predominio de relación complementaria. En cambio, si están dialogando los profesionales del equipo, los profesionales de la salud entre sí, ¿qué tipo de relación se dará entonces? Simétricas. Simétrica. Va a predominar lo simétrico, ¿sí? No sé si acá se admitió la persona. Bien. Y la situación, por ejemplo, entre el enfermo con su familia y esa misma persona o sea, el enfermo con alguna persona significativa de su familia, ¿qué tipo de relación podría estar predominando ahí? Habría que pensar, depende quién, ¿verdad? Porque de pronto si estamos hablando entre los hijos con los padres, no es lo mismo que entre hermanos o uno con su tío o su primo o su amigo, ¿sí? Entonces hay que determinar el rol para ir viendo cómo se va dando ese trato, esa relación, cómo se va dando la escucha, la valoración, y la posición de cada una hace que uno les ayude también a ubicarse desde el rol donde está. Eso lo vamos a ir viendo también más adelante en el capítulo 4. Y yo pensaba algunas reflexiones, ¿no? Vieron que yo pensaba, no es la norma, no es lo habitual que una persona elija ir a hacerse un estudio de rayos o hacerse radioterapia, ¿verdad? Entonces, no es común que las personas elijan ir al servicio de ustedes. Eso siempre yo lo charlo con ustedes. Entonces, de pronto, encontrarse con estos ruidos particulares, metálicos, la temperatura tan baja que hay en algunas zonas, ¿no? Donde ustedes trabajan, hace que las personas a veces ni sabe que se va a encontrar con esto. Generalmente, por eso están situados en los subsuelos, entonces están como más aislados en la institución. Entonces, todo esto hace de que al no ser elegido, van a necesitar mucho más acompañamiento que otras personas, ¿no? Que otros pacientes. Y muchas veces también pensar de que muchos no hablan ni preguntan al paciente sobre esto. Entonces, facilitar esto, a lo mejor unos segunditos mientras se va acercando el lugar, es la primera vez que entras acá, eso ayuda, ¿no? a tenerlo en cuenta, ¿sí? Y si pensamos, ¿no? En este tipo de relación que hablábamos de la casita de dos aguas, los techos planos, como serían las relaciones más simétricas, digamos, y las relaciones paralelas donde son cada uno en su casita, ¿sí? Vamos a ir entendiendo y cómo se van complementando los tipos de relaciones, pero siempre hay comunicación. Va a variar el tipo de comunicación, pero siempre algún tipo de comunicación hay. Entonces, si uno va observando en cada una de estas relaciones, este tipo de relaciones, cómo se da, cómo se presentan o están ausentes las habilidades de la comunicación y cómo es más fácil comunicarse. En las relaciones paralelas seguramente se va a dificultar un poco más la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos de alguna manera facilitando y implementando, ¿no? Después tienen otro modelo que aparece más en el año 70, que es el modelo de King, donde en las relaciones, las interacciones están constituidas por secuencias, ¿no? Como hay una interacción, hay otro que se retroalimenta conmigo, entonces va a aparecer, si hay otro, yo percibo al otro, hago un juicio y hago una acción en base a eso que percibí y a eso que determiné.
Entonces, esto va a generar una situación sistémica de esto que decimos, bueno, algo personal, interpersonal, social. Acá este modelo se centra en lo interpersonal, ¿no? En cómo los aspectos del otro y esas percepciones del otro generan una postura que yo tomo y una acción que voy a realizar, tanto verbal como no verbal. Entonces, cuando voy haciendo esas acciones, aparecen nuevas percepciones, nuevos juicios, nuevas acciones. Entonces, mientras dure esa interacción, todo el tiempo está apareciendo esto. ¿Estamos? Entonces, hay un concepto que se llama concepto tele es como la tele, ¿no? De distancia, como esto que estamos haciendo ahora, donde yo miro a las personas, yo miro a esa persona y algo me sugiere esa persona, que es como recién le decía, se está tomando un tecito, capaz que ni almorzó, entonces uno va pensando, entonces lo mejor es preguntarle al otro, ¿no? Entonces, esa interacción que nosotros hicimos al principio, ¿dónde están? Estoy en casa, estoy en un consultorio, me quedé en mi pueblo, ¿no? Entonces, todas estas cosas van ayudando a que influyan los factores de la situación y de las características de esa enfermedad o de eso que la persona padece, ¿sí? Y después tienen otro modelo que es más viejo, que es el de Leary, que fue el del año 55, que eso lo vamos a ver bien ahí en la peli también, cómo analiza los ejes, ¿no? Los ejes de dominación y de sometimiento, ¿no? Entonces, cuando alguien adopta una de estas dos actitudes, ¿no? Ahí en el modelo cuasi diádico de la INENTRA algo veíamos, ¿no? Que hay un cierto sometimiento, una cierta dominación, que no es mala, sino que el otro confía para dedicarle esto, ¿no? Entonces, alguien asume un eje y el otro va a asumir automáticamente el siguiente. Y después analiza otro eje, que es muy interesante, que es el eje de amor-odio. Y él dice que empíricamente se observan que la mayoría que asume una actitud, por ejemplo, de amor, se asocia generalmente con una respuesta amorosa del otro, ¿no? Y al revés, si asume una actitud más violenta o más reactiva, generalmente se empieza a reanudar una comunicación diferente, ¿no? Entonces, cuando un médico, por ejemplo, actúa paternalistamente o autoritariamente, va a estimular que el otro sea más pasivo y se someta más. Si actúa más con una actitud más cooperativa, más de poner al paciente como protagonista, va a generar una actitud mucho más responsable y mucho más activa del paciente, ¿sí? Entonces, va a depender que nosotros nos animemos y confiemos en nosotros. Y en los afectos pasa lo mismo. Si yo trato amablemente o maltrato, las respuestas van a ser diferentes. Aunque a veces venimos con amabilidad y nos responden mal. Entonces, qué importante es sostenerse sobre eso para no tomarlo personalmente, ¿no? Después ahí en la página 23 tienen el otro modelo, que es el modelo de Hollander, que habla justamente de estas posiciones, ¿no? Actividad, pasividad, dirección, cooperación, participación mutua y recíproca. Este modelo, en vez de estar basado en las interrelaciones, está basado en las actitudes, ¿sí? A lo largo de las enfermedades. Entonces, él analiza y dice que en cada situación pasan cosas distintas. Generalmente, no estamos ante un paciente que está grave, que está imposibilitado, inhabilitado en muchas cosas, un paciente dolorido, generalmente el paciente está más pasivo, tanto consciente como inconscientemente. Eso lo vamos a ver más en las urgencias, en un caso de un paciente en coma, en algún cuadro confusional, en el momento de la cirugía, cuando se lo anestesia, ¿no es cierto? Entonces el médico va a tener que ser mucho más activo ahí. Entonces, en el caso de la mamá y el bebé, ¿no? Esto lo vemos también. En el caso de las enfermedades agudas, que es una relación como más paternal, más maternal, también es adecuado que el médico dirija más la cuestión para que el paciente coopere. En cambio, cuando aparecen situaciones donde se cronifica o en
en etapas de rehabilitación de las enfermedades, generalmente el modelo es más adulto a adulto, o sea, se adecua más a una relación más de relación recíproca, de cooperación recíproca, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener en cuenta el tipo de enfermedad, el momento de la enfermedad y alguna situación particular. Pero van viendo cómo esto va variando, ¿no? Así que bueno, esto sería pensando en estos primeros modelos, pero ahora tenemos que pensar en los modelos que están más basados en la bioética. Entonces yo les iba a proponer un ejercicio para pensar un dilema ético, ¿no? Entonces vamos a pensar entre todos que estamos conduciendo un auto deportivo de 2 plazas, bellísimo, en una noche muy tormentosa, y pasamos por una parada de ómnibus, de colectivo, y encontramos 3 personas esperando. Una, que es una señora anciana, que está enferma, y nosotros tenemos el dato de que se está a punto de morir. La otra persona, que está ahí esperando, es un viejo amigo que una vez nos salvó la vida. Y la tercera persona, cada uno imaginará quién, puede ser la mujer de los sueños o el hombre ideal para mí. ¿A quién? Este es el dilema, ¿no? ¿A quién llevaría en el automóvil si tengo lugar solamente para un pasajero? Escucho. A ver, pensemos. ¿Por qué es una ética? O sea, pensemos, podríamos llevar a la anciana, ¿no? Porque se va a morir, porque la tengo que salvar primero. Pero también me podría decir, bueno, llevo a mi amigo porque él me salvó la vida, yo tengo una deuda con él. O de pronto podríamos pensar, ¿y si después nunca más me vuelvo a encontrar esta otra persona? Cuéntenme, ¿qué les sugiere? ¿A quién llevaría? Y a la anciana, profe. Vos elegirías a la anciana. Bien, ¿por qué elegirías a la anciana? Y porque es la que más, en la película que yo me planteo, es la que más necesidad estaría teniendo. Mi amigo es mi amigo y seguramente la vida nos va a plantear otro momento para que yo le devuelva el favor o la mano importante que me dio. Y la persona que puede ser el hombre de mi vida, en ese caso, seguramente si tiene que estar de nuevo, estará. O sea, yo lo analizo de esa forma. Pero la que realmente necesita en ese momento es la anciana. Bien, fíjate que acá la respuesta de Mati, que dice eso, ¿no? O sea, porque es conocido este caso ético, dice, bueno, yo le dejo el auto a mi amigo, que se lleve a la señora y me quedo en la parada con la mujer de mi sueño. Y en realidad, esto que plantea, que es muy sabio, justamente esto fue real, un aspirante que fue contratado entre 200 concursantes porque dio una respuesta muy parecida a la que está diciendo Mati, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De pronto decir, bueno, ¿cómo puedo resolver varias cosas pensando, digamos, estratégicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener siempre presente, ¿no? O sea, cuando un problema está planteado correctamente, ¿sí? Es un problema prácticamente resuelto. Entonces, la manera no es plantear una queja o plantear un problema, sino plantearlo correctamente para que yo pueda tomar una decisión, ¿no? Hacer la pregunta correcta. Entonces, está bueno porque fíjense que en realidad los dos coinciden, pero usaron una estrategia diferente, ¿no? Porque ahí te perdiste las otras dos partes, digamos, ¿no? Entonces, ahí le pediste otro favor a tu amigo, pero diciendo, bueno, pensé en vos porque te vas en el auto, yo me quedo, bueno, después me vendrás a buscar o nos iremos en el colectivo con la persona que me quedo, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, me encanta el que hayan podido reflexionar de esto y entre dos hayamos, no sé, me encanta, que vayamos pensando, ¿no? Entonces, cuando pensamos desde la bioética, ya vamos a desarrollar los principios y las normas, pero de alguna manera
Robert Beach, que es el que tienen ahí ustedes como mención, va planteando, digamos, todas las cuestiones desde la ingeniería, desde lo sacerdotal, lo colegial, lo contractual de colegas, y va haciendo como una reflexión, ¿no? Entonces, esto va apareciendo cuando aparecen dilemas éticos, ¿no? O sea, de pronto, ¿en qué situaciones, no? De pronto en la situación de trasplante, en situaciones de diálisis, en la fertilización asistida, en la donación, ahora tanto que se usa de gametos, en las clonaciones, en la investigación genética, en el caso del aborto, en los órganos artificiales, ¿no? O sea, ¿qué va apareciendo, ¿no? Yo pensaba en situaciones extremas, ¿no? Cuando las personas tienen que someterse a un tratamiento, que pueden quedar en infertilidad, y cuándo es la decisión para tomar si tienen que preservar los óvulos o no, los espermatozoides o no, en qué caso se aconseja, cómo se respeta esto también. Entonces, cuando hay mayor información, cuando yo conozco esos principios, qué pretendo defender, cuáles son mis derechos, justamente ahí es donde hay un dilema ético, cuando entro en conflicto, cuando pasa a ser un problema, cuando yo no necesito ser protegido o protegerle los derechos a la otra persona, ¿no? Entonces, esas reglas, ¿no?, que me van a guiar y que deben ser enunciadas y deben estar presentes, ¿no? Entonces, tener esto, la virtud, está basada en conocer el código de ética y que el equipo de salud conozca las normas y sepa de qué se tratan los principios para poder decidir. Entonces hay dos reglas. Y esto es una cosa que hay que diferenciar. Una cosa son los principios, que ya los vamos a ver más adelante, y otra cosa son las reglas. Las dos reglas son la veracidad y la confidencialidad. Y las dos están relacionadas con la confianza. La veracidad, o sea, decir la verdad, antes al paciente, se sustenta en la confianza porque antes al paciente se lo protegía de decirle la verdad para que no sufra o para que no tenga una mala noticia, y se empezó a comprender que mientras más sabía el paciente, mucho más tranquilo estaba, al revés, digamos, ¿no? El tema era cómo dosificar esa verdad y cómo decirla adecuadamente. Y la segunda regla es la confidencialidad, que está también muy arraigado para promover la confianza. Entonces, si yo le garantizo al otro que le voy a guardar el secreto, que voy a ser discreto con su información, ¿no?, estoy ayudando a que ese paciente sea más confidente conmigo, ¿no? Y se puede, digamos, prevenir un montón de riesgos y un montón de daños cuando se trabajan con la veracidad y la confidencialidad. Entonces, esto ético, esta regla ética, reflexiona muchísimo, ¿no? Y hace que la conducta sea mucho más favorable, ¿no? Y estos modelos que propone Roberto Beach, que son viejos, en 1972, y siguen siendo vigentes ahora, pensarlo, ¿a dónde pongo digamos, la decisión, ¿no? Cuando pienso en un modelo de ingeniería, pienso a un médico como un médico mecánico, como un médico científico, ¿no? Entonces, el paradigma es la persona es una máquina, es un órgano, ¿sí? Entonces, el médico tiene que reparar ese órgano, hacerlo funcional, sea funcional. Entonces, el diagnóstico, ¿no?, el que propone el tratamiento es el médico, pero el paciente decide, ¿sí? Entonces decide si, digamos, si quiere o no, con su autonomía, atenderse y que él arregle su problema en esa máquina, digamos, ¿no? Entonces está mucho más basado en un modelo médico, en un modelo de tipo, la persona es un órgano, ¿sí? Entonces, es eficiente, porque funciona, digamos, pero no le incumbe lo que no es de su conocimiento, ¿sí? En cambio, en el modelo sacerdotal, que como el médico como sacerdote,
está preocupándose del bien del paciente, entonces intencionadamente vulnera la autonomía. Entonces le dice, yo soy el que sé, usted no tiene el conocimiento, usted no tiene, no está en estado emocional para decidir, su situación no se lo permite, entonces por eso empieza a aparecer este versus, digamos, esta lucha entre qué es beneficioso, qué no le hace mal al paciente, pero vulnero la autonomía y la veracidad del paciente, ¿no? Entonces, esto por predominar el no hacer daño, ¿no? Pero vulnero la autonomía. O sea, en pos de un objetivo, soy paternalista, ¿no? Pongo en tela de juicio, digamos, eso es puesto en tela de juicio, digamos, más adelante, porque se destaca el valor de la autonomía y del que el paciente pueda decidir. Entonces empezamos a pensar más en un médico socio, ¿no? Que sería el modelo de los colegas, ¿no? Ahí las decisiones son compartidas, ¿no? La responsabilidad se comparte. Y el modelo contractual, donde se hace un acuerdo, el diagnóstico lo hace el médico, lo decide el paciente, se participa, y la responsabilidad es de los dos, ¿no? Entonces ahí van empezando a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, el respeto por la autonomía, que es informada, por eso ahora se usa el consentimiento informado, para que pueda decidir con un fundamento. La persona necesita tener una explicación, entender lo que le pasa, ¿sí? Eso no, si yo solamente informo y no trabajo con el consentimiento, me estoy concentrando en, no estoy segura si la persona comprendió. Y ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Qué le tengo que preguntar al paciente para saber si comprendió? Hay algo que ayuda mucho, que es decirle, esto que hablábamos de la metacomunicación, ¿no? Decir, bueno, a ver, cuénteme, ¿qué comprendió? Entonces, si uno le pregunta y escucha de vuelta, se va a dar cuenta qué faltó y qué está completo en esa persona, ¿no? Entonces, esto me parecía importante. Entonces, para hablar de ética, tenemos que hablar de ética del cuidado. La bioética es la ética del cuidado. Tengo que incluir al paciente que atiendo, a los profesionales que trabajamos en eso, a la familia o a los cuidadores principales de esa persona. Y incluir el autocuidado, ¿no? Entonces yo tengo que conocer cosas, ¿no? Tengo que saber cómo defino esa bioética, que hay comités, que hay tipos distintos para trabajar, que hay que hacer intervenciones importantes. Entonces, una de las cosas que yo les quería leer era la definición de bioética, ¿no? Dice estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud. Entonces, en la medida en que esta conducta se examine a la luz de los valores y los principios morales. Valores y principios morales. Así la define la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, fíjense que tiene varios aspectos importantes. Primero, se refiere a los problemas que tienen que ver con los valores que surgen de las profesiones de la salud. Surge en todas. Se aplica a investigaciones biomédicas y del comportamiento, que es más que la conducta, ¿no? Y tiene una amplia gama de cuestiones, ¿no? En la salud, en el control de natalidad, un montón de cosas. Y va más allá de la vida humana. También tiene en cuenta cuestiones con la vida de los animales y de las plantas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tiene que intervenir un comité de bioética? Cuando el problema es complejo, cuando hay diferencia de criterios, o sea, cuando hay un conflicto, cuando es necesario defender los derechos humanos, cuando hay problemas con recursos de salud, cuando hay planteos religiosos, cuando no hay formación en los operadores sanitarios, aunque ustedes no lo crean, todavía hay muchos lugares donde no lo hay,
y cuando hay necesidad de defender la vida o la salud. O sea, cuando una persona está en situación de indefensión, sí o sí hay que intervenir con el comité, ¿no? Y hay distintos comités, algunos tienen función educativa, o sea, a veces alcanza con que se le informe al paciente qué es lo que está sucediendo, de qué se trata, en qué consiste su enfermedad, cuáles son sus riesgos, sus posibilidades. A veces tiene una función de consultar y a veces tiene una función de poner una normativa. Entonces, estos comités van a ir revisando valores éticos, van a haber decisiones en un paciente individual, también hay decisiones políticas, ¿no? Como por ejemplo en la distribución de los recursos, o también consultar casos de personas moribundas, por ejemplo, ¿no? O en casos de pronósticos, ¿sí? Y ahí en el material de ustedes, en la página 26, tienen nombrado distintos códigos internacionales de ética médica, ¿no? Cómo fueron mejorados en distintos años, tienen el código de Nuremberg, o sea, fíjense que recién en el año 1947, ¿no? Después de las guerras, no es casual, Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a trabajar lo esencial que es el consentimiento informado, ¿no? Antes sometían a los seres humanos a cualquier experimento, ¿no? Como fue en los casos de Mengele y todo esto conocido, ¿no? Entonces, esa capacidad legal, ¿no? Legal de consentir, de ejercer el libre poder de la acción sin coerción, es lo que nos da ese código de Nuremberg, ¿no? Entonces, el comprender con claridad. Y después hay una declaración que generalmente la piden en las investigaciones, que es la declaración de Helsinki, que son todas las recomendaciones que se dan desde lo médico para realizar investigaciones en seres humanos, ¿no? Y cómo eso se ha ido modificando. Y después está la Declaración de Ginebra también, que es la que incorpora el famoso juramento hipocrático, ¿no? Cuando nosotros tenemos el compromiso de no discriminar por ninguna razón de atender a alguien, ¿no? Ni por la edad, ni por el estado de salud, ni por el credo, ni la raza, ni el sexo, ni la nacionalidad, o la condición política, o la orientación sexual, o la posición social. Entonces, ese es también una declaración importante que se las menciona ahí, que tenganla en cuenta, de conocerlo, ¿no? Y ahora vamos a hacer una cosa que no está ahí en el libro, pero reflexionar un poquito del consentimiento informado, ¿no? Este consentimiento es un documento que se firma voluntariamente, pero por el cual se le informa y se le dice de todos los riesgos que puede tener al ser sometido a determinado proceso, ya sea para diagnosticar o para hacer una terapia. Entonces, ¿qué implica esto? Explicar claramente todas las, digamos, los riesgos, tanto oralmente como por escrito, ¿no? Muchas personas van y firman directamente, entonces es importante que por lo menos un resumen de las cosas se les explique oralmente y se les dé la posibilidad de que comprenden de la manera más sencilla posible lo que pasa. Entonces, ¿qué tiene ese consentimiento? Tiene el nombre, tiene, ¿no es cierto?, el centro, el servicio donde se lo va a atender, quién es el facultativo responsable, quién es el paciente que recibe eso, la descripción del proceso que le van a hacer, la descripción de para qué es y cuál es la utilidad de esa técnica, exponen las medidas que tienen y las complicaciones que podrían darse, y después finalmente la constancia de que tuvo, ¿no es cierto?, de tiempo de preguntar y que le dieron momentos para ampliar la información, y también una constancia de que va a ser sometido, y entonces firma la autorización y firma el médico o la persona que va a realizar el procedimiento. Entonces, este documento es una comunicación. Entonces tiene dos cosas, tiene información y tiene consentimiento. O sea, ¿qué significa que consiento? Significa que yo asiento, que yo acuerdo,
que yo doy permiso para que esa persona, doy conformidad para que esa persona que va a hacerme el estudio en ese centro esté autorizado para realizarlo. ¿Se entiende la diferencia de que solo sea un consentimiento y que sea informado? Digamos, las dos cosas tienen que estar juntas. Esto es un gran aporte porque antes era solamente se informaba y punto. Ahora se informa y tiene que haber un consentimiento, un acuerdo. Entonces, esto implica un sentimiento muy importante que es vuelve a aparecer de nuevo la confianza. Yo le digo la verdad al paciente, se lo digo en un espacio de intimidad y comparto eso más allá de que sea un contrato. Por eso ya hablamos aquí de una alianza de confianza. Y esto es fundamental para establecer el encuadre. Y el encuadre va a ser lo que a ustedes los va a proteger siempre, porque es la base del trabajo terapéutico, ¿no? Y ocurre cada vez que yo me encuentro con el paciente. De alguna forma siempre estoy consintiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer una reflexión de esto, ¿no? Yo ingreso a un centro de salud. Cuéntenme ustedes. ¿Les han comunicado los derechos y los deberes? Vieron que ahora están por todos los pasillos, están en distintos lugares, digamos, ¿no? ¿Los leyeron? ¿Por qué les parece que es necesario esto? Saben que hay legislaciones y todo eso, pero cuéntenme alguna experiencia de eso. Si les ha pasado que les han hecho algo sin confidencialidad, sobre un proceso, un tratamiento, los han advertido de un pronóstico, de un diagnóstico, de un tratamiento. Por ejemplo, si lo van a usar para investigación, les pidieron autorización, les dieron información completa, incompleta. ¿Alguien que pueda participar? Profe, puede pasar también que ante uno entra a la guardia, por ejemplo, ¿no? Con un nivel de descompostura impresionante, y que por ahí viene la enfermera y te dice, bueno, te vamos a colocar un Reliberan porque para calmarte. Entonces, uno cuando está descompuesto, me pasa a mí, yo por lo general a la enfermera o al médico le digo, mira, le digo, no me interesa, vos pones lo que tengas que poner, porque al grado de urgencia, ¿no? De decir... La confianza. Es claro, lo que decíamos recién, según cómo está, qué momento está atravesando esa persona, ¿no? Exactamente. Y uno, bueno, va a preparar para un estudio que está bien, que no está descompuesto, que no tiene malestares. Muy bien. Es excelente lo que estás planteando, Jani. Sí. Pero está bueno también, o sea, que avisen, por ponerle, nosotros tuvimos el caso de mi abuela, que ella estaba golpeada, no podía responder, y no nos dijeron a nosotros lo que a ustedes, al cuidador. Alérgica, y casi se muere. Claro, fundamental. Entonces hay una información que puede dar el familiar o alguien que sepa. Qué importante es tener estos datos antes, ¿no? Del familiar, ¿no? Por ahí mi mamá o mi abuelo se enojan porque uno dice, no, dame los datos, no, porque vos me querés controlar, no, que en caso de que no es como el caso que vos estás contando, Sandra, excelente, ¿no? Entonces, esto que, digamos, para cualquier intervención, excepto en estos casos que ustedes están contando, ¿no? Cuando arriesga la salud o que hay que decidir, entonces se consulta con los allegados, muy bien. Entonces, la opción, digamos, de una alta voluntaria, por ejemplo, también es otra cosa que hay que tener en cuenta, o elegir qué equipo me va a atender, porque a veces hay instituciones que tienen distintos equipos, distintas formas de trabajar, distintos estilos de trabajo, o distintas personas, que yo me puedo sentir más cómodo con uno o con otro, entonces eso también puede ayudar, y después el informe, ¿no? O sea, porque los deberes tienen que ver con cumplir las prescripciones sanitarias, con cuidar y colaborar con las instalaciones, ¿no? Que no destruyan lo que está en el lugar, que use adecuadamente la prestación y el servicio, que no haya un abuso, o sea, uno también tiene deberes como paciente, y que firme ese alta, digamos,
es voluntaria en el caso de que no acepte el tratamiento. Entonces hay muchas polémicas. Tenemos, por ejemplo, una polémica actual, que a lo que me gustaría reflexionar con ustedes, el de la eutanasia activa, digamos, como derecho y todo lo que está pasando en el mundo, cómo nos estamos planteando y dónde nos posicionamos algunos profesionales, digamos que damos otras alternativas a esto, como los cuidados paliativos, por ejemplo, o la ley de muerte digna, la posibilidad, los problemas que se tienen con los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Que digamos, por convicciones religiosas no aceptan, por ejemplo, una transfusión, ¿no es cierto?, o un trasplante, que es todo un tema. Yo trabajo en la unidad de trasplante de médula ósea, entonces se nos presentan casos como este. El tema de ocultar la información vital, ¿no? O sea, como una mentira piadosa, ¿no? Para que no se disguste o no se deprima, puede estar, cuando está comprobado que la verdad, como les decía hace un rato, mejora el ánimo y optimiza el afrontamiento de la persona. Los problemas del aborto, cuando hay situaciones extremas, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de una persona que esté embarazada y que transcurre una enfermedad o que no pueda ser sometida a un estudio determinado, ¿no? Que puede generar un aborto sin desearlo, digamos, o desde la elección y los derechos. El tema de los casos de mala praxis, ¿no? Que están apareciendo un montón y que no se limite solo a una situación económica, de un resarcimiento económico, ¿no? Sino que tenga que ver con toda la pérdida, lo que eso implica, ¿no? Errores de una práctica médica, o descuidos, o la falta de coordinación a veces. El reclamo, ahí aparecen muchos reclamos por falta de información o demora en la asistencia, ¿no? Que si lo hubieran atendido antes, por ejemplo, podría haber salvado a esa persona. Entonces, acá es fundamental toda la cuestión de la actitud de respeto, de la calidez y la empatía, la información continua hacia la persona. Entonces, es clave trabajar la relación. Entonces, si hay una buena relación, entonces en el caso Fernanda, vemos un poco eso, ¿no? Que se evitó hasta una situación de mala praxis, justamente por esa confianza y esa relación excelente que había con el equipo, ¿no? Y hubo un problema, una mala praxis, digamos. Entonces, la confianza puede prevenir muchos malos entendidos, y el diálogo y la actitud puede evitar un montón de demandas judiciales y de ese tipo, ¿no? Entonces, me parecía importante reflexionar un poquito de esto y qué respaldo, ¿no? Tener. Entonces, ahora vamos a plantear los principios. ¿Se acuerdan que hablamos de las normas, de verdad y confidencialidad? Ahora vienen los principios. Estamos acostumbrados a escuchar 4. Beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Pero vamos a reflexionar de algunas cosas más, otros principios más que no se hablan, ¿no? Concentrémonos en la beneficencia. Cuando hablamos de beneficencia, como lo dice Bellomp y Childress, que son los que los definieron, ellos dicen, actuar siempre con el mejor interés para esa persona. ¿Qué es beneficiar? Es buscar o hacer el bien al enfermo. Eso es el principio de beneficencia. Por eso es importante que se cumpla. Porque acá estamos evaluando la intención. Yo tengo la intención, porque no puede sin mala intención hacer el mal, pero la intención es buscar y hacer el bien. Ese es el principio de beneficencia. El principio de la autonomía, más conocido por nosotros, es el derecho a decidir por sí mismo. Entonces, cuando hay un derecho a decidir por sí mismo, se respetan los deseos individuales de esa persona para lograr que lo que cree que es mejor para sus intereses sea con el fin, no como medio, digamos. O sea, se respeta la libertad, pero más libertad va a tener la persona mientras más información tenga. Si yo conozco más, tengo más posibilidades de elegir. A veces hay personas que eligen cosas porque no saben
Entonces, si yo le explico, le digo cómo es la vara, cuáles son las posibilidades, qué pasaría si no hiciera, cuáles serían los beneficios o los riesgos para hacer eso y qué, ¿no? Entonces, ahí empiezan a aparecer otros principios que están debajo sosteniendo eso. Uno es la proporcionalidad. Esto es considerar qué peso tiene más, el costo o el beneficio para ese paciente. Entonces, ¿para qué justificar? No tiene sentido, no se justifica prolongar la vida si solamente va a ser para que sufra más tiempo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un costo que un beneficio en eso. Entonces, ahí hay que ver el principio que se llama del doble efecto. Entonces, cuando las acciones o las indicaciones médicas pueden tener un buen o un mal efecto. ¿Para qué voy a aceptar, el intento el intento es buscar el buen efecto, que ayude, ¿sí? Hay que buscar lo que se llama principio de equivalencia, o sea, no iniciar un tratamiento, por ejemplo, si después lo va a tener que abandonar. Entonces, ¿para qué voy a iniciar algo, dejar a la mitad, le genero más sufrimiento innecesariamente a esa persona? Entonces, todo eso se plantea pensando en esto de la autonomía y en la información que voy manejando. El tercero más conocido es la justicia. Este principio, digamos, que siempre hay que empezar por ahí, por lo justo, es lo que le da dignidad al otro, o sea, que la persona, todos merecemos, ese es el principio de justicia, que todos merecemos la oportunidad de la atención médica. Entonces, vamos a evitar la discriminación, se va a distribuir equitativamente, porque se considera al otro y con el respeto que merece de que todos tienen que tener oportunidad de ser atendidos, ¿sí? Obviamente hay limitaciones en todos los lugares, pero que no incluya la discriminación, ¿sí? Y el de no maleficencia es como que sí o sí, digamos, o sea, no hay forma de que este principio no está. Increíble que hemos tenido que escribirlo, ¿no? Que es no hacer mal al otro. O sea, no maleficencia, no hacer mal al otro. O sea, ¿No sería lo mismo beneficencia que no maleficencia? Porque uno es hacer el bien. Y el otro es no hacer el mal. No hacer el mal. Pero hablamos de lo mismo. Y estamos, digamos, como reforzando de alguna manera. Bien. No poner, este estaría más guiado para no poner en riesgo a la persona, ¿no? Bien. Porque yo puedo buscar hacer el bien, pero lo estoy poniendo en riesgo. Entonces, que hacer el bien no implique un riesgo. Entonces, tienen que estar los dos juntos, ¿sí? Esa es la idea. Y ustedes acá, digamos que esto es lo que yo les quería contar, en Argentina no hay mandatos de asistencia sanitaria que son los derechos, digamos, como un testamento, los testamentos vitales como hay en Francia u otros países. Acá nosotros tenemos este documento que se llama documento de voluntades anticipadas, ¿no? Es muy interesante porque este documento digamos, prácticamente no hay tantos antecedentes legislativos. O sea, está en Argentina, en España, Holanda, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, hasta donde sabemos, ¿no? Y es el derecho a cómo yo gestiono mi vida, qué posibilidades tengo de decidir acerca de cómo morir. Ese es el documento de voluntades anticipadas. Es el derecho a decidir cómo morir. Y no es una decisión, no es un testamento, ni es un documento, ni es una práctica de eutanasia. El documento de las voluntades anticipadas es un instrumento de comunicación donde se le da la posibilidad a la persona que lo exprese, ¿no? Que decida cosas terapéuticas, ¿no? De que quiere ser informado, que quiere o no saber, de pronto no es casual que aparezca esto en este momento, ¿no? Donde la persona pueda, digamos, qué pasa cuando no tiene sus signos vitales, si quiere resucitación o no, si quiere medios artificiales, digamos.
es una forma de protegernos del encarnizamiento terapéutico que ahí vamos a hablar en un ratito, ¿no? Entonces esto como de empecinarse por hacer algo. Entonces que la persona tenga esa posibilidad de que pueda aceptar a la muerte como un hecho natural, a su tiempo, como una muerte digna, digamos, que es lo que vamos a hablar en un ratito de lo que es la ortotanasia, ¿no? Entonces, me parece importante que conozcan esto porque por ahí no sabemos que existe este derecho. En la ALSEC hay, por ejemplo, esta posibilidad de hacerlo. No es común que una persona, digamos, o sea, tenga la posibilidad de hablar de estas cosas. Entonces, piensen que la unidad de ética del cuidado, la principal unidad ética del cuidado es la familia. Entonces, este tipo de cosas, no vamos a hablar de eso, a veces uno evita hablar de eso. Entonces, ustedes que tienen otra formación pueden ayudar en la familia a no centrarnos en porque porque se hable de esto no se adelanta, digamos, sino que dentro de esa familia que uno pueda sentirse cuidado y protegido y que pueda expresar la ansiedad que genera esto, este miedo con cada miembro de la familia. Entonces, por eso decimos que es la base de la ética del cuidado, ¿no? Y de alguna forma, este microcosmos, digamos, hace que podamos contener a esta persona en esto, ¿no? Entonces, el desafío, como hablamos varias veces en las clases, es ayudarle a tener qué factores protectores de la familia, cómo puede identificar cuáles son los riesgos por la enfermedad que tiene, o por la que podría tener, o por antecedentes que tengan en una familia, digamos, de tendencia. Entonces, la apertura que nosotros ofrecemos es una apertura hacia la vida, ¿no? En parte nos acercamos a la posibilidad de la muerte, que todos la vamos a tener, pero la idea es que en estos momentos de incertidumbre, la unidad esté en eso, porque por más que el equipo trabaje con esto, si esto no está conversado y no está trabajado familiarmente, es muy difícil, ¿no? Que lo podamos implementar. Y otra cosa que me parece importante también tener en cuenta es pensando en la ley de muerte digna, ¿no? Este cuidado de pensar, digamos, cómo se amplían los derechos en una persona para dar fin a un sufrimiento externo, ¿sí? Entonces, cuando no hay otra alternativa más que dolor, ¿sí? El poder elegir esto, entonces en nuestra ley, la ley esta de, digamos, de que se trabajó y que fue apareciendo, tiene que ver con un acompañamiento psicológico muy complejo y permanente, ¿no? Entonces, no excluye, la ley de muerte digna no excluye la posibilidad de que haya otras opciones como los cuidados paliativos. Entonces, yo les digo esta reflexión, ¿no? Vieron que muchas veces escuchamos esto como, no hay nada más para hacer. Es muy distinto decir no hay nada más que hacer que no hay nada más que tratar. Entonces, muchas veces los equipos, ¿no?, de salud dicen no hay nada más que hacer. En realidad es que no tienen herramientas para tratar eso, pero sí hay más cosas para hacer. Entonces, esto lo podemos transmitir nosotros como profesionales de la salud. Entonces, el derecho a vivir con dignidad, de que la vida es parte, o sea, digamos, como parte de la vida, que es la muerte, digamos, esta ley, búsquenla, 26742, 26742, que es la ley de muerte digna, es la modificación de la ley que había antes del derecho al paciente, ¿sí? Donde todo paciente puede aceptar o rechazar algo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos para ofrecer desde la dignidad sin herir a otra persona? Entonces, digamos, la hermana de Lorenzo, que fue a partir de eso, porque él antes de morir dejó esto escrito, ¿no? No le sirvió para él, pero pensó, servir para otro. Miren la importancia que tiene, ¿no? Una persona generosa, Alfonso, que es tan grande lo que él hizo, que él pide por los demás, no por él.
Entonces, fíjense, ¿no? Esta reflexión me parece importante para no sostener lo que no es vida, ¿no? Entonces, el tipo de sufrimiento no es solo físico, sino también psíquico, y que es insoportable y que no tiene solución. Entonces, ¿quién determina eso? Entonces, esto que hablábamos al principio de que el dolor debe ser analizado pensándolo desde todas las dimensiones, ¿no? Y la ley es muy precavida, porque tiene como un paso que tiene que pasar antes de ser implementada por la consejería, por los paliativistas, por los abogados, con el resguardo, digamos, de que la vida es un valor preciado, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, esto yo lo destaco en nuestra Argentina, digamos, que haya sido pensada como la muerte como un acto de autonomía, pero, digamos, hay cambios en todo esto, ¿no? Entonces, toda esta importancia de visibilizar primero a la persona, ¿no? Escuchar a esta persona, por qué esta persona, qué le pasa a esta persona que pide fin porque el dolor y sufrimiento, como el caso de que tuvimos de esta chica, ¿no? Que si hubiéramos atendido, ay, no me acuerdo el nombre en este momento, si hubiéramos atendido a lo que ella sufría, que cómo se hubieran prevenido muchas cosas, ¿no? ¿Por qué esperamos hasta este momento para reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, se tuvieron en cuenta. Entonces, yo si hay algo que es el acto de amor, que hablábamos recién del afecto, más puro, siempre yo digo es respetar el deseo del otro, pero hay que respetar también al profesional. Por eso yo hacía esta reflexión, ¿no? O sea, la importancia de, por un lado, no encarnizarnos terapéuticamente, pero por el otro lado, respetar también al médico. Entonces también podemos hablar de que uno puede ser objetor de conciencia. O sea, de pronto, si yo mi conciencia no me permite aceptar eso, yo no acepto. Por eso yo les decía, yo me posiciono en ofrecer los cuidados paliativos, la muerte digna y otras opciones, porque a mí, desde mi conciencia, no podría realizar este acto, ¿no? Y hay una diferencia entre eutanasia y esto que se trabaja de, digamos, cuando se le ayuda al suicidio asistido, digamos. Son dos cosas distintas que es importante, digamos, distinguirlos, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que es objetor de conciencia, tiene que haber otro que no sea objetor de conciencia, entonces el derecho a ser asistido está, pero es importante que sepan que están estas opciones y uno como profesional no tiene la obligación de aceptarlo. Igual pasa con el aborto, ¿sí? Entonces, este respeto, digamos, es también un derecho del profesional, que ustedes sepan que esto existe, ¿no? Entonces, es un derecho a la vida, de cómo querer morir, digamos, pero no olvidarnos nunca que la vida es un valor supremo, ¿no? Entonces, bueno, esto me parecía importante también, ¿no? Y también reflexionar, chicos, de por qué por qué la gente puede pedir esto. O sea, hay que llegar a pedir esto. Solo un porcentaje muy bajo, en mi experiencia de tantos años, piden esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se vive mucho más tiempo, porque hay enfermedades mucho más crónicas, porque hay un deterioro mucho más lento ahora con tantas cosas que hay para sostener. Otra cosa importante es porque se institucionaliza la muerte, o sea, la gente no muere en la casa, muere la mayoría de las veces en las instituciones. Entonces esto también hace que la persona se sienta sola, ¿no? La tecnologización que prolonga la vida, ¿no? Entonces todas estas cosas va sometiendo a la persona a prácticas tan duras, tan complejas, que prolonga el proceso de la muerte, y a veces por desinformación de qué cosas sí puede ir retirando, ¿no? Si de pronto la persona tiene derecho a no hidratarla más, o a no pasarle alimentación, o sea,
hasta dónde, qué le estoy poniendo en ese suero. No es lo mismo hidratarla que pasarle alúminas y un montón de cosas que se le pasan. Entonces, todas esas cosas son, entonces, los argumentos que las personas que sostienen esto es porque hay que ser compasivo, porque tiene derecho a aliviarse, a morir sin sufrimiento, porque hay que eliminar, algunos dicen hay que eliminar lo que no produce, no hay producción para la sociedad, porque es un problema económico. Incluso en este momento, en el primer lugar donde se aceptó, que fue en Holanda, muchos pacientes holandeses se van a otros lugares como España, eso porque ahí saben que no se lo van a realizar sin consentimiento. O sea, ya directamente lo dan como un derecho institucional. Entonces, fíjense a dónde hemos llegado, digamos, ¿no? Estatalmente, políticamente, empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Entonces, no es tan inocente todo lo que va pasando, y de pronto eso me hace reflexionar por qué hay gente que se siente más seguro en países donde hay objeción de conciencia, ¿sí? O más derecho a la autonomía. Entonces, y otra cosa que lo subyace a todo esto, es algo que yo les puedo decir como psicóloga, que tiene que ver este gran miedo a la pérdida de control sobre la muerte, ¿no? Entonces, cuando uno pierde el control, entonces, estas personas que se les facilita tener un control del dolor, que se le da posibilidad de alivio, generalmente deciden correrse de ese pedido, ¿no? Incluso con enfermedades avanzadas o de mal pronóstico o de avance a pesar del tratamiento. Otras personas que, digamos, suele aparecer más tendencia es las personas depresivas, con ideación suicidia, tienen mucho más riesgo, o que deliran, o que tienen una psicopatología preexistente, ¿no? Pero en mi experiencia, digamos, y en la evidencia científica, clínica que hay, solo un 6% de las personas que tienen la posibilidad de ofrecerles los cuidados paliativos y todo lo demás, lo pide. Entonces, esto me está diciendo algo, ¿no? Entonces, es un tema muy difícil. Nosotros acá en Argentina, en Argentina desde el 2001, ya se empezaron a hacer proyectos de ley y todo esto, pero esto que yo les decía, que en Estados Unidos, este doctor Kerkorian promueve un dispositivo para asistir, o sea, uno mismo, asistido por el médico, pero lo ejecuta la misma persona. Entonces esto trajo toda una serie de polémicas éticas, religiosas, médicas y legales, porque en realidad todos nos sometemos a esta sensación. Entonces, nadie sabe cuáles son los íntimos motivos del pedido, pero también es importante ver, tampoco se pueden ver los beneficios que generaría si se puede generar otras opciones, ¿no? Entonces, esta diferenciación que yo quería hacer, digamos, ¿no? De pensarlo en qué diferencia hay entre eutanasia, distanasia y ortotanasia. Si hablamos de eutanasia, yo se los pondría así como la frase basta. O sea, la intención, piensen que para pensarlo desde la ética siempre hay que pensar cuál es la intención. Entonces, la intención en la eutanasia es la muerte, es matar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eutanasia? Viene del griego muerte placentera, muerte rápida, muerte sin sufrimiento, pero administrada por un profesional, generalmente médico, ¿no? Para interrumpir la vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Entonces, no se respeta el derecho a la vida, porque se decide, digamos, la forma y el momento de morir, pero adjudicándoselo a otro, ¿sí? La distanasia tampoco respeta el derecho a la muerte digna, porque es el encarnizamiento terapéutico que nombramos recién, ¿no? Yo me obstino por retrasar la muerte, aunque no haya esperanza de vida.
y le pongo más. Entonces yo le digo, así como el otro es el basta, en este caso sería un poquito más, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo trabajemos. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar fundamentalmente en esto que hemos hablado hoy, ¿no? ¿Para qué obstinarse con eso? Y esto no solamente se hace en lo biológico. Muchas veces yo me obstino y esta persona trabajo esto y le pongo esta otra cosa y le doy esta otra cosa y bueno, entonces hay que también decir, bueno, la persona puede ser que haya decidido esto, ¿no? La tarea nuestra como psicólogos, pensando en la depresión, que para mí es uno de los diagnósticos más difíciles que tenemos frente a otros, pero en mi caso, para mí el más difícil, es algo así como una persona que decide encerrarse en una cueva, como dice el mito, se pone una piedra y no quiere ver nada y se queda ahí. Y esa persona está llena de luz, ¿sí? Entonces, de afuera, todo el equipo hace fiesta, hace baile, hace algo para que la persona se asome. Y nuestro trabajo es mostrarle un espejo para que esa persona vea reflejada su luz y elija salir de ahí. Pero si no corre la piedra, si no, se abre desde adentro. Entonces, muchas veces uno tiene esa limitación y es muy doloroso, ¿eh? Y es muy frustrante también, ¿no? Entonces, y lo tercero sería la ortotanasia. Justamente esto que menciona el documento de las voluntades anticipadas, tiene que ver con una muerte digna, con una muerte correcta, con una muerte normal, donde se respetan tanto los derechos a la vida como los derechos a la muerte. Eso implica un consentimiento informado, un documento de voluntades anticipadas, porque hay cosas que sí se pueden elegir. Morir en casa, morir en el hospital, estar en la terapia o estar en donde estoy, estar acompañada o estar sola. Hay un montón de cosas, estar canalizado o no, estar dormido o estar despierto. O sea, hay un montón de cosas, por darles algunos ejemplos, que se pueden determinar, ¿no? Hay personas que eligen hasta la ropa que se quieren poner. Yo tengo una amiga la Moni, que ella me dijo eso, o sea, yo quiero que nos dijo hasta qué camisa quería que le pusieran, digamos, o sea, y voy a decir, parece una tontera, bueno, para ella era importante, o con los niños, a quién quiero dejarle mis juguetes, a quién quiero dejarle mis libros, bueno, todas esas cosas son importantes, ¿no? Ahí en la Fundación Flexner tienen una serie de cosas y de propuestas que les ayudan en distintas fundaciones, donde se los acompaña en esto, ¿no? Y es más que interesante, digamos, las propuestas que hacen para trabajar con los chicos, ¿no? Entonces, bueno, Profe, ¿qué diferencia tendría entre la eutanasia y la ortotanasia, entonces? Que la eutanasia es la intención que tiene de matar asistida, administrada por un profesional. Sí. En cambio, el encarnizamiento es al revés. Es como que se empecina Sí, ese por sí, pero... mantenerlo vivo. Y la ortotanasia es como que te preparás, no es una eutanasia repentina, sino que te preparás para la muerte en la ortotanasia. Claro, se lo prepara y se le da todo el alivio posible para que eso sea con el menor sufrimiento posible. No solo analgésicamente, digamos, biológicamente, sino en todos los cuidados, en todas las dimensiones. Bien. Estos ejemplos. Sí. Profe, y consulta, ¿cuál sería de su experiencia, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Ay, qué excelente pregunta. El dolor es inevitable, ¿sí? O sea, todos en algún momento vamos a pasar por eso. Pero el sufrimiento, la definición más profunda que conozco del sufrimiento, que la da Vallés, él dice que la persona sufre cuando tiene la sensación de que no tiene recursos para afrontar el dolor. O sea, se siente vulnerable, indefenso ante lo que le pasa, porque como que no sabe de dónde agarrarse, digamos, para poder aliviar ese sufrimiento. Si cuando nosotros vimos en el práctico,
toda esta cuestión de las estrategias de afrontamiento, por ejemplo, cuando uno lo entrena a esa persona para ver, esas fueron 8, pero hay muchas más estrategias para ayudar a esa persona, ¿con qué se puede conectar para sufrir menos? Entonces, muchas veces hay que evitar, muchas veces es su capacidad de resolver, muchas veces es expresar la emoción, muchas veces es bajar la autocrítica, buscar apoyo. Entonces, esas son algunas de las estrategias, pero cuando la persona siente que no puede, que no tiene nada a donde apelar, ni adentro ni afuera, para salir adelante, sufre. Ese es el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento sí es evitable. Pero yo les voy a decir una cosa. Esto es desde mi experiencia, ¿no? ¿Cómo sabemos que el sufrimiento o el dolor no es también necesario para crecer? ¿Qué pasa si se eliminara, si pudiéramos, eliminar todas las situaciones que nos hacen sufrir? Es una pregunta que me hago, ¿no? O sea, de pronto es una reflexión, ¿no? ¿Cómo reduzco el sufrimiento? ¿Cómo intento? Yo creo que si hay una cosa que en mi experiencia ha ayudado es que la persona se sienta acompañada y en paz. Miren, ayer me tocó acompañar a una persona que había tenido incluso como presintiendo su situación de muerte, y decía, no lo puedo hablar con nadie. Me dice, con la única persona que puedo hablar es con vos y con el sacerdote, en el caso de él, ¿no? Y aún con el sacerdote le estaba costando, y no sé, yo decía, ¡ay, qué difícil!, ¿no? Que ojalá no, las palabras que me toque decirle sean las que él necesite. Y sintió alivio porque podía decir que tenía, no miedo a la muerte, sino el miedo de él era el impacto que le causara a sus seres queridos. La preocupación era cómo lo iban a vivir sus nietos, sus hijos, su esposa, ¿no? Entonces, el pedirnos que cuidemos a esa persona, ¿cómo evitas eso? No se puede evitar, pero el sufrimiento de él era más por el dolor de sus familiares que por el paso en sí mismo. Una persona muy creyente, cree en esto, sabe que es una cosa que no se puede evitar, pero parecía eso. Entonces yo veía esto, ¿no? La paz que le dio, sentir que tenía la compañía, que no era cuestionado, que puede hablar de eso, que se va a respetar su dignidad y su cuidado hasta el final, me parecía importantísimo, ¿no? O sea, que tenía que ver con esto de la muerte digna, ¿no? Y yo acá, en el caso de Fernanda, que tenemos acá, no sé si lo han leído algunos de ustedes, yo les quería mostrar, a ver, compartir. Tenemos un ratito, y acá tienen, estos los tienen ustedes, pero me parecía importante que los lean. Dice el caso Ruskin, dice, aparenta claramente su edad cronológica. Esta paciente no logra comunicarse de manera verbal con los médicos, con sus parientes más cercanos. Tampoco da señales de entender cuándo se le habla, se pasa balbuceando frases incoherentes que nadie comprende y da toda la sensación de no saber ni siquiera quién es. Desorientada en tiempo, espacio, se aprecia observándola con detenimiento, la paciente no parece saber dónde está ni la fecha en que está viviendo, lo que podríamos calificar como una clara desorientación en espacio y tiempo. Solo cuando en cuando parece reaccionar cuando se le menciona por su nombre sin que varíe todo lo anterior. No se interesa en su aseo personal ni colabora cuando alguien lo hace en su lugar, lo cual es imprescindible y a diario, ya que la paciente no controla necesidades fisiológicas básicas y padece de incontinencia de heces y orina, por lo que es necesario que otros deban ocuparse de bañarla e incluso de vestirla. También es imprescindible darle de comer
solamente comidas blandas porque carece de dentadura. Babea de manera continua y no se preocupa de que sus ropas estén casi siempre manchadas. Está imposibilitada de andar por sus propios medios, su patrón de sueño es altamente conflictivo para aquellos que conviven con ella, ya que se despierta por las noches con frecuencia y al hacerlo estalla en gritos y llanto. Tiene momentos que a veces prolongados en los que se muestra en apariencia muy tranquila y amable, pero sin que exista motivo claro que origine algo semejante. Se muestra repentinamente agitada y estalla en nuevas crisis de llanto que suelen ser difíciles de controlar. La situación descrita es permanente y diaria desde hace muchos meses. ¿Qué harían ustedes ante tal situación? ¿Les falta algún dato? El diagnóstico, profe, Uh-huh. y el tratamiento médico farmacológico que puede estar siguiendo si padece algún trastorno psiquiátrico. Les voy a dar un dato más básico. Cuando llenan la historia clínica, tienen el nombre de la paciente, que ahí lo tienen, pero dice aparenta claramente su edad cronológica. ¿Cuál es la edad cronológica? Si yo les dijera que Raskin tiene 7 meses, ¿qué me dirían? Que es una bebé absolutamente normal y que no hace falta que les dé un diagnóstico. Qué importante, ¿no? Bueno, esta es la primera reflexión, ¿no? Porque leo esto y me parece que una persona se está muriendo. Y sin embargo, está en plenas facultades porque tiene 7 meses. ¿Estamos? Bueno, este segundo caso es un caso totalmente conocido de pensar, ¿no? Esta joven embarazada no está casada, entonces prometido no es el padre del niño que está esperando. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo me posicionaría frente a la posibilidad del aborto, ¿no? O entonces de pronto, si yo supiera que esta mujer de la que estamos hablando, ¿no? Si le recomendara que abortara, estamos hablando de que no nacería el niño porque es la María, la mamá de Jesús, ¿no? Entonces por ahí, digamos, pensándolo desde este lugar, desde las creencias religiosas y de todo lo que, y si le recomendara, dejamos nacer un niño que y el prometido era el San José. Entonces, bueno, por ahí esta reflexión que parece tonta y sin embargo, qué importante es ver el contexto y ver qué fe me mueve, ¿no? Porque esta desesperación a veces de tomar decisiones y no ver cuál es el caso por caso, ¿no? Y este último caso que tienen acá es muy interesante. Después léanlo con tranquilidad, lo tienen ahí en el material, porque ustedes van viendo toda la situación, digamos, cómo se pide, la salud era muy buena y se le diagnosticó una leucemia y él tiene un curador ad litem, que es la persona encargada de asumir la defensa por él, pero todo esto va haciendo que legalmente pasó que muere un año antes de que se promulgue la decisión legal. Entonces, toda la ayuda que se le proponía fue en vano porque la persona ya había muerto. Entonces, a veces hay decisiones que hay que tomarlas en tiempo, rápido, porque si no, me planteo esto, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos. Y esta otra, que tienen acá, el caso Fernanda, ella acá tienen todo el caso, y en algún momento, ella tenía un linfoma non-Hodgkin, pero en algún momento aparece la función de ustedes, ¿no? Está asistida por psico-oncología, conoce su diagnóstico, causa impacto psicofísico generado por padecer esta enfermedad y las consecuencias de tratamientos necesarios para su recuperación. Se le suma el distrés, que ustedes ahí tienen la definición, por las intervenciones médicas que implican los estudios invasivos. Conoce explícitamente su diagnóstico, los riesgos de su enfermedad, como también las posibilidades de
me perdí, de favorecer los factores de protección. Desde el espacio psicoterapéutico trabaja activamente para reincorporarse a todas las actividades cotidianas. Para ella, volver al trabajo es esencial, pero este deberá ser moderado, horario reducido, evitando situaciones de tensión, distrés y sobreexigencia. Fernanda está capacitada y dispuesta. Les cuento que Fernanda en el 2020, 2021 vino al aula nuestra, estuvo en el aula virtual y en el aula presencial en el 22, vive, existe, ella quiso que se llamara por el nombre que le pertenece, o sea, se llama Fernanda de verdad, y les contó esto, ¿no? Que fue viviendo, ¿no? Y asignada habitualmente con la salvedad de tener flexibilidad para los plazos. La paciente realizaba su trabajo en Buenos Aires, viviendo varios días a la semana lejos de su esposo y la familia de origen. Por la importancia de los socioafectivos, se sugiere permanencia laboral en nuestra ciudad para fortalecer la estabilidad afectiva como factor protector, ya que la distancia y el aislamiento representan, por el contrario para ella, un factor de riesgo para la recuperación y su calidad de vida. Relación con el equipo. Hay una primer doctora que la atiende en Buenos Aires, que no la dejó hablar. En Córdoba sintió paz cuando la doctora la receptó y le dio la mano al verla angustiada. Iban apareciendo situaciones verbales y no verbales. Visitó varios centros, en este caso 3, y se encontró con contradicciones e incoherencias y en la información diagnóstica que le generaron altos montos de angustia. Decide por el equipo, fíjense, que más la contiene socioafectivamente y disfruta de iniciar el tratamiento con quimioterapia, entre comillas, pero ella, digamos, yo siempre digo que se amiguen, se peleen con todo menos con el tratamiento, ¿no? Este periodo, desde los primeros síntomas hasta la inducción al tratamiento, llevó aproximadamente un mes. La ayuda familiar en su medio laboral le facilita todo incondicional y muestra capacidades resilientes. Hay impacto ante el cambio de la imagen corporal, esto se los dejo para que lo vean, pero acá quería centrarme en las complicaciones físicas, que tiene que ver con el rol de ustedes. A los 3 meses de tratamiento padece una disfunción pulmonar, una broncofiloscopía, controlada con antibióticos que le generan muchas náuseas, más náuseas que la quimioterapia. La primera placa de seguimiento no manifiesta cambios y ello la desconcierta y le genera expectativas. Sin embargo, es en la confianza en su médico de cabecera lo clave que la ayuda a seguir ante la conexión con sus limitaciones físicas, para lo que se siente muy vulnerable. Tiene periodos con muy bajas defensas neutropenias. Es consciente de que la enfermedad oncológica es crónica y deberá atenderse y controlarse de por vida. Al 6º mes de su tratamiento debe hacerse un control que requiere una nueva tomografía por contraste, pero se presenta una dificultad. El contraste se infiltra y queda en el brazo derecho, a partir del cual aparecen importantes complicaciones. Se le hacen ampollas de agua con el riesgo de cristalizar y generar una trombosis. Ello implica internación, 10 días de dolor con la sensación de una quemadura en carne viva. En su entorno estaban muy enojados y deseaban un juicio de mala praxis al técnico, en ese momento no era licenciado, que le asistió en la tomografía. En palabras de la paciente: me quejo de que no creyó en mi palabra. Entiendo que fue un accidente, pero que no me creyera cuando le decía que me dolía, y siguió avanzando en el procedimiento. Ahí estaban. A ello se sumó que al mes siguiente se demoran los turnos para el PET, estudio necesario para determinar la continuidad del tratamiento y su tipo o el alta. Porque los 2 lugares del país donde se pueden realizar, en Buenos Aires, antes no había, en Córdoba, no funcionaba el aparato, y en Mendoza se demoraban los turnos por la cantidad de solicitudes. Acá pensando en todos los principios, qué principios de bioética no se están cumpliendo, ¿no? Pensemos en el de autonomía, en el de justicia, ¿no? Ellos, por ende, demoraban también el tratamiento, y ella se angustiaba por el riesgo de que su enfermedad avanzara al estar sin medicación. Finalmente, este estudio da positivo, el tratamiento continúa con radioterapia, que la asusta más que la quimioterapia, por los procedimientos. Se van todos cuando necesito más que nunca que estén. Los datos que dan hacen que sienta la sensación de que están jugando a la batalla naval, algo así como A4, Fer hundida.
es más el tiempo de preparación que el día de que el de la aplicación. Y encima soy re pudorosa y me tocan y me revisan todo el tiempo. Entonces, bueno, después tiene que repetir ese estudio y el distrés que ella significaba por miedo a que esto vuelva a pasar, ¿no? Entonces, la importancia, digamos, del técnico que la acompaña en este proceso, que esta vez es manual, no con pulsador automático. Entonces, bueno, me parecía importante pensar en esto. Ahí los veo de nuevo, para reflexionar, ¿no? De pronto pensar que en estas entrevistas médicas, ¿qué modelo de comunicación utilizamos? Si pensamos desde la bioética o desde los otros modelos, ¿qué principios se sustentan y se cumplen o no se cumplen? ¿Qué pasa con la escucha? ¿Qué me dirías? O sea, que tienen para hacer dulce. Y otra cosa, que lo último que me gustaría reflexionar, es pensando en la película, ¿no? Si vemos los qué, digamos, en el marco ético, la autonomía versus el paternalismo, el médico informa para que el paciente decida o decide el paciente o decide por el paciente basándose en la autoridad que tiene. Eso es algo que podemos pensar también. Si pensamos en la beneficencia y la no maleficencia, el tratamiento que se propone busca el bien real del paciente o se ensaña terapéuticamente, ¿no? Tienen esa otra película también, Wit, que ahí lo pueden ver, donde se hacen daños innecesarios, ¿no? Y la justicia, ¿no? Si se comunican las limitaciones de los recursos o el acceso a tratamiento, o de pronto en el doctor cuando pueden contrastar el antes y el después de Jack, ¿no? Como al inicio hace entrevistas directivas, frías, centradas en el órgano, no en el sujeto, y no hay una acogida, hay como un trámite, ¿no? Y de pronto fíjense pensando en Hollander, ¿no? En el modelo de Hollander, donde el modelo de la actividad-pasividad, donde él es el experto que repara y el paciente es un objeto pasivo, ¿no? O al final, cómo evoluciona hacia una participación más mutua, donde él vive la enfermedad en carne propia, ¿no? Y si pensamos en la bioética y la autonomía, o sea, la falta de consentimiento informado, cuando él opera sin explicar los riesgos, y cuando el principio de autonomía es pisoteado por la soberbia médica, ¿no? O cuando se enferma Jack, aparece esto de la ética del cuidado, que no es solo curar, sino ver integralmente a ese paciente, ¿no? Entonces, yo pensaba armando como un cuadrito, ¿no? Y poner que eso sería algo re lindo que podrían trabajar a algunos si les gusta en algún trabajo que hagan, de pensar, analizar los modelos del Mac, digamos, el Jack cirujano y el Jack paciente, ¿no? Entonces, como, si vean, por ejemplo, el modelo de Hollander, de Jack opera un paciente, bromea sobre la cicatriz, vieron esa parte, ¿no? Donde desplegable de Playboy, dice el paciente es como un objeto anestesiado, ¿no? Y de pronto esa otra parte, cuando él ya fue paciente, donde dice, a quien tanto criticaba de blando, elige al médico que él criticaba, ¿no? Y de pronto le exige ser informado cada paso. Entonces, fíjense la transmisión del poder de decisión al paciente. Es un concepto importantísimo que ustedes pueden trabajar ahí, ¿no? Después, cuando piensan en la entrevista médica, ese es otro ejemplo, digamos, donde entra a la habitación, ni lo mira, lee la ficha, sale y ni el apunte le lleva las preguntas del paciente, y después ese Jack paciente que se sienta al borde de la cama con Jun y le permite los silencios y valida sus miedos. Entonces, ¿cómo esta entrevista
es un espacio de acogida, ¿no? No es solo recolectar datos. Sí, eso también es otro temazo que pueden ver, ¿no? Cómo la entrevista cambia, ¿no? En cuanto a lo bioético, en este caso, esto de Jack decide qué es lo mejor. Bueno, no consulta, sí consulta, no, porque si lo asusto, porque pierdo el tiempo, y de pronto cuando le da el derecho a Jung a decidir sobre su tratamiento, sobre su calidad de vida, respeta la voluntad por sobre la técnica médica. Entonces, el paciente es un sujeto de derechos, ¿no? No un caso clínico. Entonces, acá tienen otra temática para trabajar. Otra cosa es la relación, donde vimos esto de lo de la inentralgo, de lo cuasi diádico, como este momento, cuando él es cirujano, este encuentro que es solo reparar la laringe, ¿no? O sea, no hay vínculo humano, solo profesional, instrumental. Y cómo predomina, cuando él ya fue paciente, al momento afectivo, o sea, comprende que el médico también es un aliado que acompaña en el sufrimiento y no solo para eliminar la patología. Entonces, esto que yo les decía, ¿cómo acompaño? ¿Cómo esa persona se siente ahí? Ayer un paciente me decía, bueno, él está escribiendo un libro, le digo, bueno, ¿cómo va la historia? Entonces me dice, mi historia no ha terminado. O sea, hace un mes lo daban a esa persona, porque yo le seguía hablando, seguía acompañando a la familia, y aparentemente él no respondía, él se acordaba de las cosas que le habíamos dicho y no podía responder. Tenía un cuadro de desnutrición. No saben, o sea, verlo, o sea, es como decir, bueno, él mismo paciente y él estaba consciente de lo que le pasaba, pero no podía expresarlo, ¿no? Entonces la enfermedad no es un suceso vital, es un suceso vital, no un suceso solamente biológico, ¿no? Le está pasando, mi historia no ha terminado. O sea, entonces, bueno, eso me parecía súper importante, ¿no? Entonces, estos dilemas éticos que hemos presentado hoy, ¿no? Desde no poder hacer una transfusión, las altas voluntarias, la situación de Fernanda, todos los 3 casos que leímos recién, todos esos son dilemas que si ustedes se pueden presentar y pueden animarse a analizar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta en estos minutitos que nos quedan. ¿Qué les pareció? Como ha sido un montón hoy en la clase. ¿3 han participado? ¿4? El resto de los 90, 100. Acá tengo una pregunta. No sé si quedó respondida. La eutanasia y el suicidio asistido, creo que lo alcancé a responder a eso, ¿no? Luana. Porque el suicidio asistido es un dispositivo donde yo aprieto, digamos, me dejan todo preparado para que yo mismo, yo como paciente, perfecto, lo pueda implementar. La eutanasia la hace el profesional. Profe, la parte donde usted leyó ahí el caso de Fernanda, sí, que la pincharon, ella decía la pincharon como 6 veces. Uh-huh. A mí se me venía esto de la no maleficencia. Por ejemplo, el domingo cuando yo estuve en la guardia, la enfermera me pinchó 2 veces para poner un medicamento. A la segunda que se le rompió la vena, ella misma dijo, no, perdóname, pero voy a buscar ayuda, dijo, ¿no? Y trajo a una enfermera, digamos, entre comillas, más vieja, digamos, más grande, y ella, digamos, pudo, más experimentada y pudo, digamos, canalizar de forma rápida, pero ese, el hecho de decir, bueno, hasta acá, ¿no? La humildad. Hasta acá pruebo. Bien, muy bien, muy bien. Pensó en vos como paciente y en ella como profesional. Y el reconocimiento, bueno, ahí fíjense cómo se ven los 3 tipos de relaciones, ¿no? La relación asimétrica, la relación de compañeros, digamos, y esa posibilidad de buscar ayuda para no hacerte sufrir más, digamos. Muy bien.
Excelente. ¿Les ayuda esto de ejemplificar con la peli, pensar en traer casos reales? Ahí en el caso Fernando, que también lo tienen ahí, es un caso donde a él lo movieron, también fue un paciente que fue presencialmente a hablar con los grupos en otros años, cuando teníamos la materia más larga, más anual, y este paciente, bueno, había tenido un accidente y había sido movido para que vomite, le inclinan la cabeza y generan una lesión, ¿no? Entonces, bueno, él queda sin poder caminar, digamos. Entonces, bueno, hay muchas veces, en el caso de Fernanda salió todo relativamente bien y se recuperó y volvió a su estado basal, pero hay otros casos que no. Entonces, bueno, cada cosa que nosotros hacemos también somos responsables, ¿no? ¿Qué se quedaron pensando? ¿Cómo? Quédate tranquilo, Matías, porque el mismo Google me devuelve quienes están presentes de todos. Así que no hay problema. Después sacamos de ahí los presentes. ¿Qué les quedó de esta clase? Yo estaba pensando en asociar la película a cada modelo. Pues son tan distintos los modelos y la película por ahí es tan antagónica, el mismo personaje en dos momentos distintos, que por ahí es como bien comparativo para ver el estado de Jack como médico y como paciente. Sí, y esto que decías vos, no imaginarse que en esta institución podría estar trabajando Susana, ¿no? Vos que tenías ganas de trabajar el caso, también podría relacionarnos qué pasaría con una médica agotada, ¿no? Claro. Porque son dos situaciones interesantes también. Bien. Eso es pensando en el trabajo, ya ir pensando en el trabajo para los que aspiran a la promo. Bien. Muy bien. ¿Algo más? Estamos entonces. Excelente, gracias por la asistencia. ¿Profe? Sí. O sea que se puede analizar no un caso cotidiano, sino también la película para el trabajo promocional. Se pueden, claro, Bioética y todo pueden eso. usar todo. Ahí les puse yo, o sea, la película, esa u otra, que ustedes propongan, con viñetas. Ahí tienen todas las opciones. ¿Cuál es la otra película, profe, que nombró, no? El doctor, otra, Witch, ¿cómo dijo? WIT, W-I-T, WIT. No se las pude bajar, por eso no se las mandé. W-I-T, bien. Sí, es muy interesante. Después tienen John también. Hay una muy, muy linda que se llama... ¿cómo se llamaba eso? Hay varias interesantes que después tienen un montón de películas, La Filadelfia, hay un montón de películas que pueden tocar, digamos, para trabajar, qué sé yo, en el caso de SIDA, como esa, o si de pronto ustedes descubren alguna, bienvenido sea. Hay una que está muy buena, profe, que son de... ¿Cuál, Sandra? No te escucho. Y hay una que está muy buena que son de dos hermanas. Sí. Que, bueno, la más chica la lleva a juicio a la madre porque la utiliza. Sí, la decisión de yo no me acuerdo algo así. En realidad la nena no quería hacerle, o sea, quería seguir ayudando, pero la que no quería era la nena que estaba enferma. Claro, la que no quería recibir la donación de la hermana. Sí, sí. O mar adentro, hay un montón, digamos, trabajan, digamos, los conceptos éticos. Yo porque trataba de buscar algo que tuviera que ver más directamente con el rol de ustedes, pero lo que deseen pueden hacer eso. Y hay mucho material lindo, así que bueno, si ustedes pueden acompañar la entrega con algún video, alguna cosa, que en ese caso me lo mandan por mail o algún power, alguna cosa, acompañan la entrega
por mail y por papel. ¿Mm? Bien. Bueno, chicos queridos, excelente. Buen fin de. Hoy es el día de los voluntarios, hoy no es el día de los licenciados en bioimágenes.